Si en el preciso instante en que ves aparecer las primeras luces decorativas en las calles o escuchas ese primer villancico sonando de fondo en un supermercado, tu estómago no siente esa calidez nostálgica que nos venden las películas, sino un nudo apretado y frío de ansiedad pura, quiero que sepas que tu reacción es mucho más lógica de lo que crees. Si preferirías 1000 veces quedarte solo en tu apartamento, en completo silencio, comiendo algo sencillo y viendo una serie cualquiera, antes que sentarte en esa mesa larga, ruidosa y llena de comida excesiva con tus parientes consanguíneos, fingiendo una armonía que no existe, tu cerebro acaba de intentar salvarte la vida. Y no eres el Grinch, no eres una persona amargada sin corazón, y definitivamente no estás roto por no querer participar en la coreografía social más agotadora del año. De hecho, mientras la sociedad te etiqueta como el aguafiestas o el antisocial de la familia, tu psicología está jugando ajedrez mientras todos los demás juegan a las damas. Y vamos a descubrir por qué tu resistencia a estas festividades es, en realidad, un signo de inteligencia emocional y preservación biológica. No eres una mala persona por sentir un alivio inmenso cuando la cena termina y puedes volver a tu refugio. No eres un mal hijo, hermano o nieto por tener que prepararte mentalmente durante semanas como si fueras a una batalla en lugar de a una celebración. Y definitivamente no eres el problema en un sistema familiar que a menudo prioriza la apariencia de unidad sobre la salud mental real. Lo que estás experimentando tiene explicaciones neurocientíficas y evolutivas profundas que validan cada gramo de esa resistencia que sientes en el pecho cuando llega diciembre. Para entender por qué tu sistema nervioso entra en alerta roja ante la perspectiva de la reunión familiar navideña, primero tenemos que diseccionar lo que realmente ocurre en tu cerebro bajo la presión de la felicidad obligatoria. Los neurocientíficos han estudiado extensamente cómo reacciona el cerebro humano ante las expectativas sociales forzadas, y los resultados son fascinantes. Cuando entras en esa casa familiar, llena de olores antiguos, voces que conoces desde la infancia y dinámicas de poder que no han cambiado en 20 años, tu cerebro no está procesando una fiesta, está procesando una amenaza a tu autonomía y a tu identidad actual. Empecemos por el bloque biológico fundamental, el coste metabólico de la fingida armonía. Existe un neurotransmisor y una hormona que juegan el papel protagonista en esta obra de teatro navideña, el cortisol. Normalmente, asociamos el cortisol con el estrés del trabajo o el peligro físico, pero estudios realizados por investigadores de la dinámica familiar en universidades como Cambridge y Chicago han demostrado que el estrés relacional pasivo dispara los niveles de cortisol de una manera más insidiosa y duradera que el estrés agudo. Cuando te sientas a esa mesa, sabiendo que tienes que sonreír ante el comentario político incendiario de tu tío, o que tienes que responder con paciencia a las preguntas intrusivas de tu tía sobre por qué sigues soltero o cuándo vas a tener hijos, tu cerebro está realizando un trabajo cognitivo titánico. Los científicos lo llaman trabajo emocional o disonancia cognitiva. Traducción: es la brecha agotadora entre lo que realmente sientes y lo que estás obligado a mostrar. Tu sistema límbico, la parte emocional y primitiva de tu cerebro, está gritando: esto es incómodo, quiero irme, esto me duele. Pero tu corteza prefrontal, la parte lógica y social, está gastando una cantidad inmensa de glucosa para inhibir esa reacción, forzar una sonrisa y mantener la paz. Esta lucha interna, este freno de mano emocional que mantienes activado durante 5 o 6 horas seguidas, consume más energía que correr 10 kilómetros. Por eso, cuando termina la Navidad, no te sientes descansado. Te sientes como si te hubiera atropellado un camión. Es un agotamiento neuroquímico real. Tus reservas de dopamina están por los suelos porque las has quemado intentando regular tus emociones en un entorno hostil.
Pero hay algo más profundo ocurriendo en tu cableado neuronal, algo que explica por qué te conviertes en una persona diferente cuando cruzas el umbral de la casa de tus padres. Quizás en tu vida diaria eres un adulto funcional, respetado en tu trabajo, con límites claros y una identidad sólida. Pero en el momento en que te sientas en tu vieja silla, de repente te sientes pequeño, irritado, defensivo, casi como un adolescente rebelde. Esto no es falta de madurez, es un fenómeno neurológico conocido como regresión asociativa. Tu cerebro es una máquina de asociaciones. Durante los primeros 18 o 20 años de tu vida, se formaron carreteras neuronales superpotentes, verdaderas autopistas de información, que codificaron cómo debes comportarte y sentirte en presencia de tu familia. Esas conexiones están mielinizadas, lo que significa que son rápidas y eficientes. Aunque hayas pasado los últimos 10 años construyendo nuevas carreteras, nuevos caminos de quién eres ahora, las viejas autopistas siguen ahí. Los olores de la comida, el tono de voz de tu madre, la decoración anticuada. Todo actúa como desencadenantes sensoriales que reactivan esas viejas redes neuronales. Tu cerebro, buscando eficiencia, se desliza automáticamente hacia los viejos patrones. Si tu papel en la familia era el de la oveja negra, el pacificador o el invisible, tu cerebro intentará forzarte a entrar en ese traje viejo que ya no te queda, y la fricción entre quién eres hoy y quién tu familia espera que seas genera una ansiedad visceral. Odiar la Navidad en familia es, a menudo, simplemente el dolor de tu yo adulto, luchando por no ser borrado por tu yo infantil. Si profundizamos en la biología de la percepción, encontramos que las personas que sufren en estas reuniones suelen tener una mayor sensibilidad al procesamiento sensorial. La Navidad es, por definición, una sobrecarga sensorial. Luces parpadeantes, música constante, varias conversaciones cruzadas al mismo tiempo, el choque de los cubiertos, el calor de la calefacción o del horno, los abrazos no solicitados. Para un sistema nervioso neurotípico, esto es estimulante. Pero si tienes una amígdala ligeramente más reactiva, lo cual es común en personas altamente empáticas o introvertidas, esta cacofonía no es festiva, es una agresión. Tu cerebro no puede filtrar todo ese ruido entrante. La supresión sensorial, que es la capacidad de ignorar el ruido de fondo para concentrarse en una cosa, falla bajo tanta presión. Esto te pone en un estado de lucha o huida. Te sientes atrapado. Miras el reloj compulsivamente. Te ofreces a lavar los platos o a sacar la basura, no porque seas servicial, sino porque necesitas desesperadamente 5 minutos de silencio y soledad para regular tu sistema nervioso. Ese deseo de escapar no es odio hacia tu familia. Es una necesidad biológica de homeostasis, de equilibrio. Estás intentando evitar un colapso del sistema. Ahora, cambiemos la lente y miremos esto desde la perspectiva de la psicología evolutiva, porque aquí es donde tu supuesto defecto se revela como una ventaja de supervivencia ancestral. Durante cientos de miles de años, los seres humanos vivieron en tribus pequeñas y muy unidas. La cohesión del grupo era vital para la supervivencia. Ser expulsado de la tribu significaba la muerte segura a manos de los depredadores o del hambre. Por lo tanto, desarrollamos un instinto profundo y doloroso para mantener la armonía dentro del clan. Pero aquí está el giro. En el entorno ancestral, si un miembro de la tribu era tóxico, peligroso o simplemente incompatible contigo, la tensión se resolvía o el grupo se dividía orgánicamente. No había una obligación cultural impuesta por un calendario de reunirse forzosamente una vez al año para fingir que todo estaba bien. La Navidad moderna crea lo que los biólogos evolutivos llamarían un desajuste evolutivo. Estamos forzando la convivencia intensa en espacios cerrados con personas
con las que quizás no compartimos valores, visión del mundo ni seguridad psicológica, bajo la amenaza implícita de que la familia es lo primero. Tu cerebro primitivo detecta la falta de seguridad psicológica en la mesa. Si tu tío critica tu estilo de vida o tus padres ignoran tus logros, tu cerebro no lo interpreta como una simple molestia, lo interpreta como una señal de que tu posición en la tribu es precaria. Ancestralmente, esto era una señal de peligro mortal. Por eso te duele tanto, por eso te pones a la defensiva. Tu cerebro está detectando que estás en una tribu que no te protege o no te valora, y te está enviando señales de cortisol para que te prepares para defenderte o para huir y encontrar una tribu mejor. Este rasgo, esta incapacidad para tolerar la falsedad familiar, mantuvo vivos a los humanos durante milenios. Aquellos que eran capaces de detectar que su grupo no era seguro, eran los que se marchaban y fundaban nuevos clanes, nuevas familias, nuevas culturas. Tu incomodidad es una brújula evolutiva. Te está diciendo que el entorno no es propicio para tu florecimiento. Mientras otros se adormecen con la comida y el alcohol para soportar la velada, tú permaneces dolorosamente consciente de las dinámicas disfuncionales. Esa conciencia, aunque duele, es una herramienta de adaptación superior. Y aquí entramos en el terreno del contraste social y la falacia de la familia Hallmark. Vivimos en una sociedad que ha comercializado la Navidad como el epítome del amor incondicional. Desde octubre se nos bombardea con imágenes de familias perfectas, sonrientes, vestidas con jerseys a juego, reunidas frente a chimeneas en casas inmaculadas. Esta programación cultural crea una expectativa irreal que choca violentamente con la realidad desordenada, a veces tóxica y a menudo aburrida de las familias reales. Existe un concepto en psicología llamado la tiranía del debería. Deberías estar feliz, deberías querer a tu familia, deberías disfrutar de esto. Cuando tu realidad interna, estrés, tristeza, desconexión, no coincide con el mandato social externo, alegría, conexión, amor, se produce una fractura psicológica. Te sientes culpable. Piensas, ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué no puedo simplemente disfrutarlo como los demás? Pero la realidad es que los demás tampoco lo están disfrutando tanto como parece. Las estadísticas son reveladoras. Los terapeutas y psicólogos reportan que enero es el mes con mayor número de nuevas consultas y rupturas familiares. Los infartos aumentan drásticamente durante los días festivos. Las llamadas a líneas de ayuda se disparan. No estás solo en tu aversión. Eres parte de una mayoría silenciosa que sufre bajo la presión de un ideal inalcanzable. Mientras los extrovertidos y aquellos con familias normativas pueden recargarse en estas reuniones, porque su cerebro libera oxitocina con la interacción social superficial, tú, que quizás buscas una conexión profunda y auténtica, te sientes hambriento en un banquete. La sociedad malinterpreta tu retraimiento. Ven a alguien callado en una esquina y piensan, es arrogante o está deprimido. Lo que no ven es que estás observando. Estás notando los patrones pasivo-agresivos que nadie más quiere admitir. Estás viendo cómo tu abuela manipula sutilmente a tu madre, o cómo tus primos compiten por la atención mostrando sus logros materiales. Tu cerebro está analizando la estructura social con una precisión quirúrgica. Mientras ellos participan en el teatro, tú estás leyendo el guión y viendo los hilos de las marionetas. Esa capacidad de análisis es poderosa, pero conlleva la carga de la soledad. Es difícil disfrutar de la obra cuando sabes que los actores se odian entre bastidores. Además, hay un componente de territorialidad que a menudo pasamos por alto. Para muchas personas, volver a la casa familiar implica una pérdida literal de espacio personal. Dormir en una habitación que no es la tuya, o en tu antigua habitación que ahora es un almacén de recuerdos de una persona que ya no eres, desestabiliza tu sentido del yo. Los seres humanos somos animales territoriales. Necesitamos nuestro espacio seguro para regularnos,
La Navidad a menudo implica una invasión masiva de ese espacio. La falta de privacidad, la obligación de estar disponible 24/7 para la interacción, agota las reservas de acetilcolina, un neurotransmisor clave para el enfoque y la calma interior. Sin tu espacio, sin tus rutinas, sin tus límites, te sientes expuesto y vulnerable. Y un animal vulnerable es un animal que muerde o se esconde. Es crucial entender que tu odio no es necesariamente hacia las personas individuales, sino hacia la situación forzada. Puedes amar a tu madre, pero odiar la dinámica que se crea cuando ella está estresada, por ser la anfitriona perfecta. Puedes querer a tu hermano, pero detestar la regresión a la rivalidad infantil que surge en la mesa. Tu mente es capaz de hacer esa distinción sofisticada, pero tu cuerpo reacciona al paquete completo con estrés. Estás reaccionando a la falta de autenticidad. Para una persona que valora la verdad emocional, la Navidad puede sentirse como una mentira prolongada y colectiva. Y mentir, o participar en una mentira, es fisiológicamente costoso. Si alguna vez has sentido que después de 2 días con tu familia necesitas una semana entera de vacaciones, en silencio total para recuperarte, eso es tu sistema nervioso, intentando purgar el exceso de cortisol y restaurar tus niveles base de dopamina. No es capricho, es recuperación médica necesaria. Estás sanando de una exposición prolongada a un ambiente que, aunque familiar, es biológicamente incompatible con quien eres ahora. Y eso nos lleva a la parte más delicada de esta ecuación, donde tenemos que mirar no solo hacia afuera, a la familia que te estresa, sino hacia adentro, a lo que esa resistencia dice sobre tus propias heridas no resueltas. Pero aquí está la verdad incómoda, esa que no siempre queremos escuchar, porque es mucho más fácil culpar a la tía criticona o al primo presumido. A veces, y solo a veces, ese odio visceral hacia las Navidades en familia no es solo una reacción a su toxicidad, sino un mecanismo de defensa brutalmente eficiente para no enfrentar nuestros propios fantasmas. La pregunta no es simplemente ¿por qué ellos son insoportables? La pregunta es ¿qué parte de ti mismo se siente amenazada cuando estás con ellos? La psicología de la proyección nos enseña una lección dura. Lo que más nos irrita de los demás a menudo refleja una inseguridad propia. Si te molesta profundamente que tu familia te pregunte por tu carrera o tu vida amorosa, ¿es solo porque son entrometidos? ¿O es porque en el fondo tú tampoco estás seguro de dónde estás en la vida y sus preguntas tocan una herida abierta que tú mismo no has sanado? La familia tiene un talento casi sobrenatural para presionar nuestros botones, pero esos botones ya estaban ahí, instalados por nosotros mismos o por nuestra historia compartida. Si odias la Navidad porque te sientes juzgado, es válido. Pero si usas ese odio como un escudo para no tener que mostrarte vulnerable, para no tener que admitir que tal vez has cambiado y que ya no encajas en ese puzzle, entonces estás usando la rabia como un anestésico. Es más fácil decir odio la Navidad que decir me duele darme cuenta de que ya no tengo nada en común con las personas que me dieron la vida. Ese duelo, el duelo de la desconexión familiar estando vivos, es uno de los dolores más silenciosos y profundos que existen. Además, hay una diferencia crítica entre establecer límites saludables y practicar la evitación patológica. Si tu estrategia es aislarte, encerrarte en el baño con el móvil o beber demasiado para desconectar, no estás gestionando la situación. Estás huyendo de ella. Y aunque la huida es una táctica de supervivencia válida a corto plazo, a largo plazo refuerza la idea de que eres incapaz de manejar la incomodidad. Cada año que te escondes, le confirmas a tu amígdala que tu familia es un depredador peligroso, y el miedo crece. La versión saludable no es necesariamente amar la cena, sino ser capaz de sentarte en ella, mantener tu centro, decir no, gracias a lo que no quieres y ya basta a lo que te hiere, sin necesidad de que tu ritmo cardíaco se dispare.
Eso es maestría emocional. Odiar la Navidad desde la reactividad es fácil. Navegarla desde la asertividad es el verdadero reto. También debemos hablar del síndrome del niño herido. Muchos adultos regresan a casa esperando inconscientemente que esta vez sea diferente. Que esta Navidad papá finalmente diga que está orgulloso, o que mamá finalmente sea cariñosa sin ser controladora. Cuando eso inevitablemente no sucede, el dolor es doble. El dolor del presente y el dolor del pasado reactivado. Odiamos la Navidad porque es el recordatorio anual de que nuestras fantasías de reparación familiar no se van a cumplir. Aceptar a tu familia tal como es, con todas sus limitaciones y fallos, y renunciar a la esperanza de que cambien, es un proceso de duelo devastador, pero liberador. Hasta que no hagas ese duelo, seguirás odiando la Navidad porque seguirás esperando que sea algo que nunca podrá ser. Dicho esto, y habiendo puesto el dedo en la llaga con la honestidad que nos debemos, quiero que respires hondo y vuelvas a conectar con tu poder. Porque si has llegado hasta aquí, si has reconocido tanto la locura externa de las expectativas sociales, como la batalla interna de tus propios límites, entonces estás listo para reclamar tu narrativa. No te estás perdiendo de nada esencial al no sentir ese júbilo artificial. De hecho, al cuestionar esta tradición, estás ejerciendo un acto de autonomía radical. En un mundo que nos empuja a consumir relaciones y productos de manera irreflexiva, tu resistencia es una señal de que valoras la autenticidad sobre la conformidad. No estás roto, estás evolucionado. Estás construido para conexiones que tienen sustancia, para interacciones que nutren en lugar de drenar. Tu cerebro no está defectuoso por no liberar dopamina ante una situación social falsa. Está funcionando perfectamente al no recompensar comportamientos que no son genuinos para ti. Tienes derecho a redefinir lo que significa celebrar. Tienes derecho a crear tus propias tradiciones, ya sea cenar pizza con amigos elegidos, hacer un voluntariado o simplemente quedarte en pijama leyendo un libro. Eso no es triste, eso es autoconocimiento aplicado. La familia biológica es un accidente genético. La familia elegida y la paz mental son construcciones conscientes. Y tú, con tu sensibilidad y tu capacidad de análisis, estás perfectamente equipado para construir una vida que no necesite vacaciones de sí misma. Tu capacidad para detectar la disonancia en la mesa navideña es la misma capacidad que te permite detectar la mentira en un negocio, la falta de ética en un líder o la inautenticidad en el arte. Es un detector de verdad de alta precisión. La sociedad puede llamarlo cinismo o amargura, pero en realidad es discernimiento. Y el discernimiento es una cualidad de liderazgo, no de sumisión. Mientras otros siguen el guión ciegamente, tú tienes la valentía de preguntar: ¿por qué hacemos esto? ¿Nos hace bien? Esa pregunta es el motor del progreso humano. Así que la próxima vez que te sientas como un extraño en tu propia familia, recuerda, no eres el patito feo. Eres un cisne que ha sido forzado a vivir en un gallinero una vez al año. El problema no son tus plumas. El problema es que el gallinero es demasiado pequeño para tus alas. No intentes encogerte para caber. Acepta que tu incomodidad es el precio de tu crecimiento. Y honestamente, esa integridad, esa negativa a fingir, es exactamente lo que te hace una persona fascinante y profundamente humana. Y ahora, tengo que lanzarte la pregunta definitiva, esa que va a dividir la sección de comentarios en dos bandos irreconciliables. Quiero saber tu estrategia real. ¿Eres del team sacrificio, que va a la cena, sonríe, aguanta y luego se recupera en silencio por amor a los demás? ¿O eres del team rebelde, que ya ha dicho basta, se queda en casa, pide comida china y disfruta de su paz sin culpa? ¿O quizás estás en el limbo, yendo pero sufriendo? Déjalo abajo, porque tu experiencia puede ser el permiso que otro necesita para dejar de fingir.
Si todo esto resonó contigo, si sentiste que alguien finalmente puso palabras a ese nudo en tu estómago, entonces es muy probable que te enfrentes a otro desafío gigante: la dificultad para decir no sin sentirte la peor persona del mundo. En el video que te está apareciendo en pantalla ahora mismo, te explico la neurociencia de la culpa y cómo entrenar a tu cerebro para poner límites de acero sin perder la empatía. Haz clic ahí, porque si vas a sobrevivir a estas fiestas, vas a necesitar esa herramienta más que nunca. Nos vemos allá.